Dialéctica, información, noticias, educación y análisis. Dirección, edición y presentación, Elvis Orellana Espinosa. Encuéntrenos en Facebook y YouTube. Hola amigos y amigas de Dialéctica, una revista multimedia. Esta revista brindará información, noticias, educación, opinión y más sobre diversos temas: arte, política, cultura, deportes. Nueva charla con un amigo entrañable como es Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria, escritor fundamentalmente, pero claro, en ese momento un gran personaje de televisión. Y le contaba que, según me dijo ayer Alancate, un buen amigo de esta casa, anoche Jorge debió estar en Rancho San Francisco hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó que no fuiste? Tú me das una explicación y él te hace quedar bien, ¿no? Me hace quedar bien. La otra explicación. Bueno, entonces acojo la explicación que haya dado Alan. En realidad sí, yo no podía ir anoche y entonces la primera de esta serie de 6 conferencias la dio solamente él, pero en lo sucesivo, es decir, un jueves pasando uno anoche, después de 15 días y así sucesivamente, 6 jueves, ya asistiré yo y entre los dos daremos una serie de conferencias sobre la Segunda Guerra Mundial que acaba de cumplir 80 años de su inicio y que fue decisivo para modelar el mundo actual. La relación de poderes internacionales se basa en la división del mundo que se hizo al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Han cambiado muchas realidades del mundo, entre otras desapareció la Unión Soviética y desapareció por su fracaso el Imperio Socialista, pero esa estructura básica del mundo no ha desaparecido, sigue vigente y de alguna manera ha sido la garante de 80 años, de 3/4 de siglo por lo menos, de una paz global confiable. Ha habido guerras, dos muy grandes como fueron la de Vietnam y la de Corea, una serie de enfrentamientos civiles significativos, por lo menos 11, pero básicamente el mundo ha mantenido su paz global, no ha estado en peligro el mundo en ningún momento por esa estructura que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la idea es hablar tanto de la guerra y sobre este atrevimiento del gobierno anterior de haber colocado la imagen de este señor ofendiendo a la conciencia decente de este país. Sí, en realidad ofendiendo a la conciencia decente de este país. Bueno, esa era parte ¿Cuál es el destino de esta estatua? Me imagino que algún basurero deberían fundirla, ¿no? Fundirla y hacer con... Porque no se va por las ramas. Claro. Esta mañana fui un poco, como digamos, más diplomático, ¿no? Pero... No, yo creo que deberían fundirle y con eso hacer algo que sea un ejemplo de algo positivo, ¿no? Leí una noticia ayer de que este monumento sería destinado a la nueva sede de UNASUR, no creo. UNASUR está desapareciendo. ¿Qué país se va a prestar este momento? Este momento en realidad quedan 5 países en UNASUR, no más. Sí. Queda Uruguay, Bolivia y 3 países caribeños, entonces ya no tiene ninguna significación. Es obvio que el presidente del Uruguay, que es un hombre muy sensato, el doctor Tabaré Vázquez, muy pronto se va a dar cuenta que esa organización ya no tiene ninguna viabilidad, ni política, ni jurídica, ni ningún tipo, y la desaparecerán. UNASUR fue una creación absolutamente artificiosa. Sí. Un momento dado, estos gobiernos de izquierda,
que tuvieron la suerte de coincidir este movimiento del péndulo hacia la izquierda con la época de mayor bonanza económica para América Latina por los altos precios de las materias primas, en nuestro caso el petróleo, en el caso de Bolivia el estaño, en el caso de la Argentina la soya, etcétera. Coincidió con esa época de bonanza que les hizo creer que podían ellos hacer una especie de internacional socialista latinoamericana. Y claro, el presidente Lula, con cierta discreción, prefirió apartarse de eso, ser un protagonista de segundo nivel y dejarles el protagonismo en primer nivel a dos líderes que en sus respectivos países tenían controlada la situación y que tenían delirios de grandeza. Chávez y Correa. El coronel Chávez y el señor Correa. Y entonces estos dos señores creyeron que ellos podían ser unos líderes latinoamericanos, los nuevos Simón Bolívar o los nuevos Che Guevara. Y entonces había que repudiar a la OEA, desconociendo su historia, que si bien hoy la OEA no es un organismo relevante, tiene una historia relevante, desconociendo a la OEA y tratando de sustituirla por un organismo, la UNASUR, que lo que era en realidad era una plataforma de promoción política y del socialismo del siglo XXI, que con todo el dinero que tenían por el petróleo, pues el señor Chávez y el señor Correa creían que podían convertirla en una organización que cope el continente latinoamericano, desplace a los Estados Unidos y al Canadá y se convierte en la nueva plataforma para la difusión del socialismo del siglo XXI por toda América. Era evidente, y hubo quienes lo advertimos aún antes de que empiece, en nuestro caso, el gobierno del señor Correa, que el socialismo del siglo XXI era un sistema destinado inevitablemente al fracaso. Ni su libro inspirador inicial sabía en qué consistía el socialismo del siglo XXI. Claro que no, sí. Ese es el problema, ¿no? Esto fue diseñado cuando colapsó la Unión Soviética, cuando se derrumbó el imperio socialista. El socialismo había fracasado en el mundo. En 1917 empezó la Revolución Rusa y desde ahí todos los sistemas de socialismo de Estado han fracasado, todos sin ninguna excepción. Hay gente que se confunde y dice hay socialismo en Alemania, en Suecia, en los países nórdicos. Sí, pero sí. Eso no es socialismo. Sí. Eso es capitalismo con conciencia social. Eso es socialdemocracia. No tiene nada que ver con el socialismo, nada que ver. Todos los experimentos socialistas han fracasado. Claro, cuando se cae... No hay una sola excepción, Jorge. Ni una sola. No hay una sola. El socialismo, como lo diseñó el señor Marx, como lo pulió el señor, o lo pulieron entre Marx y Engels, y después lo hizo Lenin en la Unión Soviética y Mao en la China, ha fracasado en todas partes. Y el último fracaso, el más cercano a nosotros, es el de Cuba. Cuando Fidel Castro se dio cuenta que estaba solo, el hombre era un estadista de gran talento, sin duda, y que tuvo mucha experiencia porque gobernó el país desde los 33 años hasta que se murió de viejo, o sea, fue jefe del Estado, de su Estado toda la vida, 50 y tantos años, exacto. Se dio cuenta que había que diseñar algún otro sistema, que la idea de tomar el poder por las armas, respaldado por la Unión Soviética, ya no podía ser porque estos países estaban advertidos contra el riesgo de la toma del poder por las armas y la Unión Soviética simplemente ya no existía. Y entonces diseñaron esto de tomarse la democracia desde adentro, presentar unos líderes... A través de las urnas, además, Exacto. A través de las urnas. Presentar unos líderes como que fueran unos demócratas impecables, renovadores, jóvenes, con nuevas ideas, como se presentó aquí Correa, como se presentó Chávez en Venezuela, como se presentaron los sandinistas con Ortega en el año 1978 y 79, y ya tomado el poder, hacer lentamente un proceso de transición de la democracia al autoritarismo e implantar lentamente el socialismo. Eso estaba condenado a fracasar porque el socialismo fracasa en todas partes. Y en segundo lugar, porque ese sistema de ganarse a las multitudes gastando dinero en obras públicas, en consumo, en salarios altos, en cargos en la burocracia, pues dura mientras dura la bonanza. Hay un deslumbramiento. Hay un deslumbramiento, las masas se deslumbran. Aquí pasó eso con Correa, mucha gente dijo, qué maravilla gobernante. Claro, era una maravilla gobernante porque tenía un enorme cantidad de dinero que llegaba todos los días por el precio del petróleo.
Y además él irresponsablemente lo gastaba, lo metía en el torrente circulatorio, lo metía en el mercado, y entonces daba una sensación de que qué abundancia, qué maravilla, cómo consumimos nuevas carreteras. Mientras tanto, primero, se robaban todo. En cada obra había unos sobreprecios monumentales. Y en segundo lugar, cuando bajaran los precios del petróleo, pues eso iba a desmoronarse, lo cual en efecto ocurrió. En 2014 los precios del petróleo fueron a su nivel. Todo el mundo sabía que el precio de $110 por barril era un precio ficticio, circunstancial. No podía durar toda la vida. No podía durar. El señor Correa, con su falta de visión económica, a pesar de que mucha gente cree lo contrario y sigue creyendo lo contrario, llegó a decir, te acordarás, Diego, que el precio del petróleo va a llegar a $200. Era una torpeza inimaginable decir eso, que obviamente causó en los círculos petroleros, sobre todo el Oriente Medio, una carcajada de desprecio. O sea, ¿dónde estará parado el señor Correa que cree eso? El precio del petróleo en realidad volvió a los $50, entre 50 y 60, que sí, alcanzó su nivel normal. Y ese momento, pues, la burbuja del socialismo del siglo XXI se desmoronó. Jorge, qué bueno que estés aquí. Tal vez decir este argentino te vaya un vaso de agua, porque le noto que está cargado. No, ya tengo mi cafecito. Muchas gracias. ¿No quieres un vaso de agua? No, está perfecto con esto. Gracias. Jorge, tú sostienes, yo coincido contigo, en que el socialismo como experimento político ha fracasado a nivel mundial. En el caso de la China, habría que explicar que, claro, ahí se vive un comunismo en lo político, pero en lo económico se vive una suerte de capitalismo, ¿no? A ver, sí. Absolutamente sí. Es decir, en 1949 Mao Zedong tomó el poder. Claro. Hizo la revolución socialista después de la Gran Marcha y se tomó el poder. Y empezó a sus experimentos. Mao Zedong era un hombre que había demostrado ser un guerrillero muy sagaz y un político muy hábil, muy astuto, pero tuvo delirios de grandeza. Claro, y se le ocurrió el gran salto adelante, la revolución cultural, una serie de experimentos. ¿Con qué barbaridad de la revolución cultural? Terribles, sangrientos. ¿Con qué masacres? Masacres brutales, pero estamos hablando no masacres de unos cientos de miles. Millones de personas murieron en China. Y además la colectivización del campo hizo en China lo mismo que había ocurrido con Stalin en Rusia. La revolución cultural, además, acompañado de su mujer, ¿no? Claro. Y entonces, Mao finalmente, cuando ya habían fracasado todos sus experimentos, le hizo un gran bien a la humanidad. Y sobre todo un gran bien a su país, que permitió que su país pegara un salto adelante en realidad y avanzara significativamente. Ocurrió en septiembre de 1976. Se murió. El momento que se murió le hizo un favor a la humanidad porque quedó un vacío de poder en China. Y lo tomó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un líder que había sido purgado por Mao. Sí. Que fue víctima de la revolución cultural. Exacto. Claro. 2 veces lo purgaron, lo mandaron al ostracismo, lo encarcelaron. Bueno, vuelve Deng Xiaoping aprovechando el vacío de poder que deja Mao. Y con ese pragmatismo que se tradujo en esa frase tan repetida, no importa si el gato sea blanco o negro, con tal de que case ratones, dice, a ver, el sistema socialista no funciona. Lo que funciona es el sistema capitalista. El sistema capitalista que se basa en el mercado. ¿Qué es mercado? Oferta y demanda. Hay que privatizar la economía. Y empieza en 1978 un proceso de transformación del sistema socialista en un sistema capitalista, de iniciativa privada, de industrias privadas, de propiedad privada. Y en los siguientes 40 años hasta ahora han salido unos 400 millones de personas de la pobreza. Personas que vivían en China casi en la indigencia, un país superpoblado, con una capacidad productiva limitada, de pronto pues se integran a la clase media vigorosamente y hoy China ya es la segunda potencia económica del mundo, amenazando con, en pocos años, ser la primera. Pero para eso establecieron en lo económico un sistema capitalista. ¿Qué se mantiene del viejo régimen maoísta? Nada más que el control del Partido Comunista del poder. Porque los líderes del Partido Comunista consideran que la única garantía de que ese sistema capitalista abierto se mantenga es reteniendo ellos del poder y asegurando que ese sistema no va a ser tocado. Y el milagro económico... Con la falta de libertades, ¿no? Con la falta de libertades. En lo político. En lo económico la gente puede invertir, gastar, hacer empresas, comprar acciones, viajar al exterior, hacer negocios. En lo político dicen aquí manda el Partido Comunista y aquí todos quietos y callados. Pero evidentemente el socialismo como sistema también falló en la China. Y lo mismo está ocurriendo en Vietnam. Vietnam fue exactamente lo mismo.
Abrieron la economía, lo volvieron una economía capitalista, productiva, eficiente. Vietnam es hoy un país que comercia con 108 países en el mundo y su gobierno sí es todavía del Partido Comunista, sí es el modelo chino replicado en Vietnam. Estamos cerrando con Jorge, se abren tantos temas para cerrar contigo, así es que el cuestionario, bueno, pero mantente un ratito más, Isabel. En lo que tiene que ver con la China, ¿cómo conceptúas tú esta escenificación de las manifestaciones en Hong Kong? ¿Y cuál va a ser el destino final? Eso es, yo si quiero ser optimista, te diría que... Porque han retirado ese estatuto, ¿no? Que sí. Autorizaban la deportación a China. Claro, que era una barbaridad. A ver, si quiero ser optimista, yo diría que a mediano plazo, las clases medias vigorosas, impetuosas que están surgiendo en China van a terminar... ¿En qué ciudad? Hong Kong, ¿no? Asombrosas, sí. Esas clases medias que están surgiendo en China por el capitalismo que se aplicó desde 1978, un momento dado van a reclamar también su porción de poder político. Es obvio, van a querer participar en la toma de decisiones y van a decir no está bien que el Partido Comunista sea el partido que tenga el monopolio, aunque garantice la estabilidad del sistema capitalista, pero va a haber gente que va a decir queremos también una participación política, que haya pluripartidismo, elecciones libres, prensa independiente, derechos humanos. Y ese momento, pues, Hong Kong podrá integrarse a la China sabiendo que tiene una garantía de tener un sistema democrático. Si quiero ser pesimista, diría que tarde o temprano China, con el sistema socialista en el poder, digamos, con el Partido Comunista en el poder, seguirá apretándole las clavijas a Hong Kong. Es instrumentación de inteligencia, ¿no? Claro, porque los países que podrían haber salido a romper lanzas por Hong Kong, sobre todo la Gran Bretaña, que fue el país del cual fue su Hong Kong era además. colonia, y que es garante de un acuerdo por el cual China acepta que Hong Kong sea el famoso sistema, el famoso... Un solo país, dos sistemas. Un solo país, dos sistemas, que aceptaba que Hong Kong sea una democracia al estilo occidental, con capitalismo puro. Claro, cuando eso ocurrió, China, era todavía un país comunista en todo. Su economía era socialista. Hoy es una economía productiva, socialista, eficiente. Seguramente en Hong Kong están bajando ya las resistencias. Mucha gente dice, bueno, nos podemos integrar si nos garantizan ciertas libertades, ciertos derechos. Va a ser difícil que el Partido Comunista afloje. Es evidente que Xi Jinping, el actual jefe del Estado chino, es un hombre con ideas en lo político maoístas. Él quiere llegar a tener todo el poder que tuvo en su momento Mao y que tuvo en su momento Deng Xiaoping, y está haciendo las cosas. Por empezar, alteró la Constitución para él poder reelegirse permanentemente. Su propio pensamiento, además. Exacto. Pero él en todo caso es un hombre con ideas económicas claramente capitalistas, claramente de mercado, claramente de iniciativa particular, y entonces tendrá que manejarse con cuidado para que Hong Kong no se le vuelva una espina en el zapato. Jorge, tú viste que las manifestaciones fueron cobrando una residumbre, pero y incluso la China, digamos, mandó tropas a las inmediaciones de Hong Kong. ¿Qué pasó que finalmente no intervino? Porque las manifestaciones adquirieron, digamos, una residumbre realmente impresionante. Y yo creo que China quedó marcado, como quedó marcado, por ejemplo, los Estados Unidos con la guerra de Vietnam. China quedó marcado con la matanza de Tiananmen. ¿No? Lo de la plaza Tiananmen fue una cosa absolutamente brutal. Sí. No se sabe cuántos cientos de personas murieron, en todo caso fueron muchas. Y eso marcó, creo yo, que a la juventud china, ¿no? La gente debe... seguramente, a pesar del crecimiento económico de los últimos años... ¿Y la ciudadanía china se recuerda lo de Tiananmen? Se debe acordar. Supongo que no... Sí, digamos, la gente adulta. Y las ciudades, la población urbana llegó a enterarse de cualquier manera. Y China tiene en este momento una serie de grandes ciudades, de centros urbanos muy importantes, y de una clase media impetuosa, que además está muy bien informada, que viaja al exterior. No hay país en el mundo que tenga más estudiantes en las primeras universidades del mundo que China. Uno ve estudiantes chinos en todas las grandes universidades norteamericanas, británicas, alemanas, francesas. En los países capitalistas de punta los chinos están ahí. Porque además ahora China ya no tiene la resistencia de que se van a contagiar de las capitalistas, porque China ya es una sociedad capitalista.
Entonces, esa gente llega a China y dice cuando hubo un intento de libertad política nos masacraron. Mucha gente dirá quedémonos quietos, aceptemos la hegemonía política del Partido Comunista mientras haya libertad de emprendimiento económica, mientras haya un sistema en lo económico capitalista. Pero mucha gente debe decir, y por eso te decía, hay una clase media que está creciendo y debe decir, bueno, yo también quiero participar en la toma de decisiones. No puede ser una cúpula del Partido Comunista en un país que ya no es comunista el que maneje todo, el que tome todas las decisiones. Eso puede a mediano plazo fracturar un poco la unidad china y puede permitir que la absorción a Hong Kong sea más aceptada por los mismos hongkoneses, que hoy obviamente no quieren salir de un sistema democrático, libre, capitalista, abierto, e integrarse en un sistema político. Jorge? No. Es impresionante. Una ciudad de maravilla. Y sobre todo, no he estado tampoco en China. Ya. Estuve en Taiwán, estuve una vez, pero en la China continental, en la República Popular China y en Hong Kong no he estado. Pues yo estuve en Hong Kong y también estuve en la China. Mirada al mundo. Jorge, contigo varios temas, página 12 del diario El Comercio. Jacques Chirac, el que le dijo no a la guerra con Irak, falleció ayer. El seductor expresidente fue evaluarse de la derecha francesa. Esa es la página del diario El Comercio. ¿Qué sobre Jacques Chirac? Porque era un hombre, como digamos, muy cercano a la gente, con gran sentido del humor. Más allá de que durante sus mandatos pues hubo acusaciones de corrupción y protesta. Jacques Chirac. Sí, él incluso fue condenado por mal uso de fondos públicos, ¿no? Que usó aparentemente en una de sus campañas electorales. Bueno, Chirac fue, en esa época Francia tenía... Eran amigos de Rodrigo Borja Mitterrand, ¿no? No, Mitterrand después, claro. Sí, porque era del Partido Socialista. Claro. Chirac era más bien hombre del conservador, sí. Seguidor del general de Gaulle, sí. De lo que por entonces se llamaba el Partido Golista o el golismo, ¿no? Claro, cuando el general de Gaulle creó la Quinta República, lo que hizo es crear unas presidencias imperiales. El general de Gaulle era un hombre con... Él, una de sus frases paradigmáticas era esa de Francia no es Francia sin grandeza. Él se imaginaba una Francia napoleónica. Además de su volumen personal, ¿no? Claro. Un general de 2 metros de estatura. Claro, un hombre inmenso. Pero además era inmenso intelectualmente, ¿no? Sí. Y políticamente. Y entonces, claro, él veía una Francia imperial y veía un gobernante napoleónico, así, lleno de poder. Y entonces todos los presidentes que le siguieron al general de Gaulle, ¿no? Pompidou, Giscard d'Estaing, todos ellos fueron gobernantes imperiales. El mandato además era un mandato muy largo, 7 años, con posibilidad de repetir. Mitterrand repitió, fue 14 años presidente. Es una cosa muy especial entre estos países en los que los ciclos son de 4 años, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Alemania, los ciclos. Francia tenía un ciclo de 7 años, y claro, Chirac fue alcalde de París. Y como alcalde de París... Ahí fueron las acusaciones también contra él cuando fue alcalde de París. Exacto, la acusación se refiere a esa época. Y Chirac fue un hombre de enorme estatura política en una época de gigantes. Hoy no tenemos líderes mundiales de gran envergadura. Quizás el líder mundial de mayor envergadura es Vladimir Putin. Incluso Merkel también, ¿no? Claro. La señora Merkel es quizás la más importante en la Europa occidental, pero así de nivel histórico tal vez sea Putin. La señora Merkel sin duda es la que ha sostenido la Unión Europea y ha convertido a Alemania en la locomotora que mueve ese tren que es la Unión Europea. Pero los líderes de entonces, los líderes de la última parte del siglo XX y los líderes de la posguerra, en todas partes fueron líderes muy significativos, líderes con gran figuras visión. Icónicas, sí, claro. Sí. El mismo quien precedió a Angela Merkel en el poder en Alemania, Helmut Kohl, gobernó también 3 años y fue el hombre de la unificación alemana cuando el socialismo en Alemania Oriental colapsó
lo absorbió con una sutileza, con una suavidad, sin crear ningún tipo de tensiones internas, de diferencias internas. Una turbulencia. Exacto, y pese a lo atrasado que estaba Alemania Oriental con respecto a Alemania Occidental, y yo lo viví porque mi padre fue embajador en Alemania Oriental, el retraso de la Alemania socialista con respecto a la Alemania capitalista era un retraso enorme, gigantesco. Patético. Y sin embargo, en pocos años... Había que estar en Berlín Occidental y Oriental para darse cuenta de la diferencia. Claro. Había, como en el caso de mi familia, cruzar el muro, ir al otro lado hasta para comprar pan, porque el pan en el lado oriental era muy malo y había que ir a comprar jabón o cualquier cosa en el otro lado. Y la diferencia de nivel de vida, de sosiego, de prosperidad. La vestimenta, la actitud, el talante. El talante de la gente, exacto. Pero Helmut Kohl logró que se unificaran. Chirac fue también un hombre muy visionario en una época en que Francia estaba en pleno declive. La Francia de grandeza que se imaginaba el general de Gaulle había perdido protagonismo en el mundo. Al perder sus colonias, al dejar el francés de ser la lengua franca para convertirse en un idioma marginal superado por el inglés, Francia empezó una época de declive, y Chirac fue quizás el hombre que de alguna manera, igual que Giscard d'Estaing antes que él, que lograron sostenerlo. Después vino Mitterrand, fue un gobierno socialdemócrata, a pesar de que su partido se llamaba socialista, era un hombre claramente socialdemócrata, mantuvo el sistema capitalista de libre empresa y muy atlantista, muy partidario de la OTAN, y Mitterrand y Kohl crearon la fuerza esta que es la Unión Europea. Chirac logró ser un presidente de esa época, una época significativa, y logró que Francia siga teniendo presencia en el mundo. Incluso cuando se cometió el desatino de la guerra de Irak, él fue el líder que más claramente levantó la voz en contra de esa guerra. Se opuso. Y tuvo razón. Claro. Hoy vemos que el problema que los americanos creían que resolvían rápidamente, pues no se resolvió rápidamente, y que toda esa zona del mundo, la Mesopotamia, donde están Irak y Siria básicamente, sigue siendo una región turbulenta, peligrosa, conflictiva, violenta, donde hoy se libra una guerra civil potencialmente muy grave, una guerra civil dentro del mundo musulmán entre sunitas y chiitas, una guerra civil que se puede convertir un momento en una guerra caliente. Lo que es hoy una guerra fría se puede convertir en una guerra caliente, y lo que es hoy una guerra civil dentro del Islam se puede convertir en una guerra internacional entre Irán y sus aliados y Arabia Saudita y sus aliados. Y no nos olvidemos que atrás de Arabia Saudita pueden estar eventualmente los Estados Unidos, y atrás de Arabia Saudita y atrás de Irán puede estar Rusia. Exacto. Entonces puede ser un conflicto mayor. Diálogos sobre temas internacionales. ¿Cómo va tu café? Ya lo despaché. ¿Otro sorbito? Bueno, gracias. Otro sorbito de café. Ahí te liberas por 5 minutos y regresa Isabel. Isabel, antes que va, la lectura de la presentación. Mirada al mundo. El planeta escuchó esperanzado la brillante, sentida y durísima interpelación de un activista de 16 años a los líderes del mundo para que dejen los discursos y pasen a la acción para salvar a la humanidad. Pero al día siguiente tuvo que escuchar al más conspicuo representante de la visión contraria. Nos referimos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que pronunció en la Asamblea de la ONU un discurso que sin lugar a dudas será recordado por mucho tiempo. Este y otros temas de interés en el ámbito internacional los planteamos a nuestro invitado. Muy gentil. Y el cafecito para don Jorge Ortiz. Gracias. Y aquí tengo una revista ADN Sostenible. Mira la chica Greta Thunberg. Sí, una chica sueca Qué linda, ¿no? Con una personalidad avasalladora, ¿no? Avasalladora, mira. ¿sí? 16 años. Jorge, después de escuchar en la Asamblea de la ONU al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ¿cabe la esperanza de revertir el cambio climático? A ver, yo soy un pesimista sobre la marcha del mundo, porque los populismos... Sobre la marcha del mundo. Sí, porque los populismos están en auge. El populismo ha demostrado ser la peor versión de cualquier forma de ver la política, y los populismos han proliferado. Antes era un problema latinoamericano.
Entonces aquí surgían el general Perón, el doctor Velasco, todos estos líderes que lo hemos visto en los últimos años destruir estos países. Surgió aquí el señor Correa, en Venezuela surgió el señor Chávez, pero ahora vemos que es un fenómeno también del primer mundo. El líder de los Estados Unidos, el presidente Trump, es un líder populista. El líder de la Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson, es un líder populista. Y son hombres irresponsables. El populismo es por definición irresponsable. Habla del pueblo, lo incluye en sus discursos, lo vuelve protagonista de la política y en el fondo lo explota, lo miente, lo avasalla. Y eso han hecho todos los populistas que en el mundo han sido. Bolsonaro es lo mismo. Es un populista. Frente a populistas de izquierda como Chávez o Correa, hay populistas de derecha como Boris Johnson, Donald Trump. Que ultraderecha. Y para colmo, es un hombre que está demostrando que es más bien ignorantón y que además no tiene en su estructura una base de apoyo sólida. La Cancillería brasileña, la que llaman Itamaraty, el Palacio Itamaraty, siempre tuvo fama de ser una de las diplomacias más sobrias del mundo. Ahora parece que el señor Bolsonaro los pasó por encima y cada cosa que dice son peligrosas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, un hombre muy talentoso, un joven con gran visión, muchas gracias, dijo una cosa que era poco prudente. Decir que se podría aplicarle a la selva amazónica un estatuto internacional. Sí. Eso era tratar de arrebatarles la soberanía a los países que tienen incidencia en la cuenca amazónica. Eso simplemente no se puede. Lo que hay que hacer es lograr que los países amazónicos, el Ecuador entre ellos, aunque tenga una parte, digamos, pequeña en la selva amazónica, en la cuenca amazónica, convencerles de que hay que defender la Amazonía, porque ese es, aunque el señor Bolsonaro lo niegue, es el gran pulmón de la humanidad. El mundo le van quedando. Dice que no es así, ¿no? Y que tampoco, digamos, el pulmón del mundo, ni que es, digamos, el patrimonio de la humanidad. Pero sí que lo es. Claro que es. Este momento donde quedan pocas grandes regiones boscosas. En el hemisferio norte quedan unas regiones boscosas de coníferas, en Alaska, en el Canadá, en los Estados Unidos. En Rusia, pero no es esta selva tropical, húmeda, con unas diversidades maravillosas. Y en el hemisferio sur queda, obviamente, la selva amazónica. Quedan las selvas de Indonesia, sobre todo en la isla de Borneo, pero Indonesia es un país que está repartido en 1.600 o 1.700 islas, y muchas de las cuales son unos islotes pedregosos donde no hay nada, y entonces no es una gran selva que pueda aportar a la humanidad, y queda el bosque, el que se llama el bosque del Congo, la selva del Congo, que ocupa 5 o 6 países del centro del África, pero que también se contrae día tras día. El gran pulmón que le queda a la humanidad, el gran generador de oxígeno, es la selva amazónica. Hay discrepancias, pero se puede decir que son unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Hace 50 años eran 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, se ha destruido 1,5 millones de kilómetros cuadrados de bosque, es decir, algo así como 6 veces la superficie del Ecuador en bosques, en selvas, se ha destruido en los últimos 50 años. A ese ritmo la selva amazónica va a desaparecer a finales de este siglo. ¿Y todo para qué? Porque el Brasil tiene una enorme extensión territorial. La selva amazónica ocupa, por supuesto, una enorme porción de su aproximadamente 3,5, tal vez 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero Brasil sigue teniendo unas enormes extensiones de tierra, donde puede hacer sus desarrollos agrícolas, sus desarrollos industriales, sus desarrollos de todo tipo. Porque es obvio que un país pueda decir, no nos pueden obligar a nosotros a no explotar nuestras selvas para mantener la producción de oxígeno, mientras otros países han destruido sus bosques para industrializarse. El Brasil puede industrializarse, de hecho ya es una potencia industrial, ya es seguramente la 8ª o la 7ª economía del mundo, sin necesidad de destruir la selva amazónica. Es decir, el Brasil podría, tal vez debería, convertirla en patrimonio no de la humanidad, del Brasil, y defender esa selva amazónica. La actitud del presidente Bolsonaro responde a esas actitudes de la extrema derecha mundial, que sigue negando
que el ser humano tenga que ver en el cambio climático. A mí me intrigó siempre el tema del cambio climático. Es parte de estas oscilaciones del clima que ha habido a lo largo de toda la humanidad, la última de las cuales no es muy lejana. Hace 11.000 años, 12.000 años terminó la última era del hielo. El mundo tenía 2 o 3 grados de temperatura por debajo de las temperaturas de comienzos del siglo XX. En esa época, por ejemplo, América y Asia estaban unidos porque las aguas del estrecho de Bering se habían congelado y había un paso físico entre Asia y América, y eso permitió que América sea poblada desde el extremo nororiental del Asia hasta el extremo noroccidental de América. Hay un paso terrestre por el cual se pobló América, el continente americano. Y antes de eso, pues, en la historia geológica del mundo hay muchísimos casos de subidas y bajadas de la temperatura. No tan dramática como la edad del hielo. Hubo un ascenso fuerte de la temperatura alrededor del año 850, 900 ya de la era cristiana. Estamos hablando hace 1000 y pico de años, que duró aproximadamente hasta el año 1100, fueron unos 250 años que le llaman el óptimo climático medieval. El óptimo climático medieval fue una subida de las temperaturas muy significativo, tan significativo que hizo cosas, por ejemplo, creó la edad de los vikingos. El momento que subieron las temperaturas en el hemisferio norte, los puertos de los países donde vivían los vikingos, los puertos del extremo norte, se descongelaron. Dejaron de estar las aguas convertidas en hielo. Al derretirse fue posible que los barcos vikingos pudieran salir y los vikingos llegaran a conquistar, pues llegaron a Inglaterra, llegaron al norte de Francia, ahí establecieron ellos, los normandos, establecieron Normandía, que es el norte de Francia. La era vikinga fue posible por esa alza de la temperatura. Incluso hay versiones recientes de que el colapso del Imperio Maya, aquí en América Central, se debió a ese calentamiento global que ocurrió aproximadamente, como te digo, entre el año 850 hasta el año 1100 de la era cristiana. ¡Qué versación! ¿No? Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿este es otro ascenso de la temperatura como los anteriores? Y hay demasiados informes científicos que demuestran que no es una oscilación normal, cíclica, sino que el ser humano con sus industrias está afectando el clima del planeta y que eso nos hará arrepentirnos y muy pronto. Se me van a quedar varias preguntas. ¿Es posible una lucha eficaz contra el cambio climático cuando líderes del mundo como Bolsonaro, Trump y otros son escépticos sobre la amenaza que pende sobre el planeta? Pero bueno, tengo aquí la primera página del Universo, Jorge. Denuncian informantes acude a Donald Trump. ¿No? Comentas, por favor, el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, Nancy Pelosi, de iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. ¿Qué piensas de la acusación que presentó contra el mandatario? Yo esta mañana marcaba, igualmente estableciendo el recuerdo de Watergate, ¿no? Y el caso de Ucrania Gate. ¿Qué piensas? A ver, yo creo que comienza a levantarse un gran monumento a la mentira por parte de Trump, ¿no? Claro, lo que pasó con Nixon. Yo creo que el señor Trump es algo así como un hombre amoral. Es un hombre que no tiene principios morales. No es inmoral, es amoral. Es amoral. Lo fue en sus negocios y lo está haciendo notoriamente en la política. Es un hombre que cree que lograr sus métodos políticos, muy al estilo de todos los populistas, el que conocimos aquí, Correa era igualito, no tenía límites. Si había que mandar a secuestrar a un tipo en Colombia, se lo mandaba a secuestrar, como hizo con el señor Balda. No tienen esos límites éticos que normalmente los seres humanos tenemos y que nos detienen de excedernos en nuestros comportamientos. El señor Trump, ya en la campaña anterior, es evidente que quiso investigar a Rusia, a los agentes rusos, a la inteligencia rusa, hizo investigar a la señora Hillary Clinton para ver dónde había un descosido por ahí. Juego Julian Assange, ¿no? Claro. Es la misma logia, es la misma mafia, incluso diría, ¿no? El señor Trump evidentemente lo hizo y se salió con la suya en la elección anterior.
hizo que Rusia le ayudara en la campaña contra la señora Clinton y ganó y es presidente. Y dijo, y ahora podemos hacer lo mismo con Ucrania, averiguando qué hizo el hijo del señor Joe Biden, que es el candidato demócrata que está primero en las encuestas. Y claro, fue descubierto. Fue descubierto porque hay eso que los americanos llaman el whistleblower, y el whistleblower es Si me permites, en el caso de Watergate, el famoso garganta profunda. Que es ahora, en cambio, hay un informante de la CIA. No se sabe bien de dónde, ¿no? Este whistleblower, este soplón, es un hombre que está en alguna estructura del poder americano y que vio estos excesos que estaban cometiendo. Se estaban involucrando a una potencia extranjera, a un país como Ucrania, en la campaña electoral, y estaba reteniendo el señor Trump una ayuda militar a Ucrania. Lo estaba presionando. Claro, Ucrania tiene un conflicto militar con Rusia. Claro. Todo el este de Ucrania, ¿no?, está ocupado por fuerzas paramilitares rusas que ya se apoderaron en el año 14, se apoderaron de la península de Crimea, de la ciudad de Sebastopol, y la anexaron a la Federación Rusa. Y ahora están haciendo eso con toda la franja este de Ucrania. Ucrania necesita ayuda militar de los Estados Unidos. Había una partida por $250 millones listas, y fue evidente que el señor Trump le llamó al presidente de Ucrania y le dijo, mire, ayúdeme con esto para que yo pueda liberar estos 250 millones. O sea, un tema de ayuda, de cooperación internacional. Un chantaje. Un chantaje, esa es la palabra, no hay otra. Y si el señor Trump lo había hecho con Rusia, ¿por qué no lo puede hacer ahora con Ucrania, verdad? Pero claro, este señor que trabaja en algún organismo de la inteligencia norteamericana, puede ser la CIA, puede ser el FBI, puede ser el departamento... Un agente de la CIA. Se escandalizó con esto y presentó lo que en la estructura legal norteamericana es posible, una denuncia anónima, él identificándose bien, pero la denuncia se presenta al público anónimamente para que el denunciante no sufra represalias. Incluso hay en los Estados Unidos una cosa que se llama el Whistleblower Act, o sea, un acta de defensa, de protección a quienes delatan delitos federales, denuncian delitos federales que puedan ser investigados. Y precisamente eso está ocurriendo. Y el señor Trump ahora está metido en esto que... La palabra es impeachment, y hay un debate en la Real Academia de la Lengua Española si hay una traducción fiable a la palabra impeachment, porque es algo así como un juicio político, pero no es un juicio político. Pero bueno, el presidente Trump corre ahora sí el riesgo de ser destituido. Ahora, él utilizará... Es que en la Cámara Baja los demócratas tienen mayoría. Pero en el Senado no. En el Senado no. Claro, y en el Senado se va a trabar. Pero... ¿cómo va a repercutir esto en la campaña electoral del próximo año? En noviembre del próximo año hay elecciones nacionales en los Estados Unidos. Es probable que los demócratas representen al señor Joe Biden como candidato. Biden es precisamente quien está siendo investigado por Trump y quien quiere usar a Ucrania para investigarlo a Biden. Y quizás esto lo impulse a Biden, que además fue un vicepresidente muy significativo en un gobierno muy significativo como fue el presidente Barack Obama. Y de pronto esto puede ser el motivo de la derrota de Trump. Claro, si Trump lo maneja hábilmente como suelen manejarlo los populistas que engañan a las masas, las seducen, a lo mejor se victimiza y logra la reelección. Pero a lo mejor no. ¿Cuál va a ser el desenlace de este Ucrania Gate? Bueno, en los Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido en un impeachment, ¿no? El único riesgo, Nixon. Nixon renunció. Claro. Renunció. Lo que pasó con Andrew Jackson en el siglo XIX no llegó a nada, el impeachment contra Bill Clinton tampoco llegó a nada. Es muy difícil, los Estados Unidos, los americanos son muy partidarios de la estabilidad, de sondear cambiando presidentes cada media hora, cada vez que no nos guste, es algo propio del mundo del subdesarrollo, y eso, claro, es estabilidad. Estados Unidos nació en 1776, tuvo su primera constitución en 1787 y no ha tenido ni un solo golpe de Estado, ni uno solo. No ha habido ningún régimen militar, no ha habido ningún cuartelazo. Esa estabilidad explica parte de su éxito, ¿no? Entonces, a ellos no les gusta y probablemente el impeachment no llegue a nada, pero sí le puede afectar electoralmente a Trump.
Si nos quedan algunos temas, te quería regalar este último libro mío, Diego Kendo, Los pájaros prefieren volar la tierra, Ay, un qué libro bueno. de cuentos, a Jorge Ortiz, aliados en la noble pasión de escribir y otras luchas, con fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querido Diego, lo leeré con También mucho escribo entusiasmo. cuentos. Sí, eres un muy buen escritor en todo y muy prolífico además. Yo quisiera ser tan prolífico como eres tú, no sé a qué horas Pero te das mis tiempo. libros no tienen el éxito de los tuyos, pues viejo, que son bestsellers. Es que son poquitos, entonces la gente quiere saber qué dice este tipejo ignorante. ¿Te acuerdas? No, Me decía no. Correa, este tipejo, ¿qué dirá este tipejo? ¿Qué mamarrachaz dirá? Y, Jorge, un aunque abrazo sea de cordial, curiosidad los un compra. abrazo cordial. Muchas gracias, mi querido Diego, a ti. Buenos días.